Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre tres temas fundamentales de la neumática básica. Si estás comenzando en el mundo de la automatización o simplemente quieres reforzar tus conocimientos, este contenido es para ti. Vamos a ver de forma sencilla y práctica cómo funciona la neumática, cuáles son sus componentes principales y para qué se utiliza. Hoy vamos a empezar con los fundamentos físicos de la neumática, qué leyes gobiernan el comportamiento del aire comprimido, por qué la presión y el volumen están relacionados. Vamos a descubrirlo paso a paso. Mi nombre es Abraham Gallegos Juárez, soy ingeniero en mecatrónica. Bien, nuestra primera ley es la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que si disminuimos el volumen de un gas, su presión aumenta siempre y cuando la temperatura no cambie. Es decir, presión y volumen están inversamente relacionados. Por ejemplo, si empujamos un émbolo en una jeringa tapada, el aire se comprime y la presión sube. Bien, nosotros tenemos una fórmula que nos dice que la presión 1 por volumen 1 es la presión 2 por volumen 2. Nuestra implicación en neumática nos dice que la compresión del aire aumenta su presión al reducir su volumen. Bien, para comprenderlo mejor, nosotros tenemos un ejemplo práctico que dice: imagina un cilindro que tiene un volumen inicial de 1 metro cúbico y una presión de 100 kilopascales. Si el volumen se reduce a 0.5 metros cúbicos, manteniendo la temperatura constante, la nueva presión sería. Bien, recordemos que tenemos nuestra fórmula que dice presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Sustituyendo estos valores nos quedaría 100 kilopascales por 1 metro cúbico es igual a presión 2 por 0. metros cúbicos. Entonces nuestra presión 2 sería 100 kilopascales sobre 0.5 metros cúbicos, que es igual a 200 kilopascales. Bien, la presión se duplicó porque el volumen se redujo a la mitad. Como puedes ver, al reducir el volumen del gas, la presión aumenta. Esta relación invierte entre presión y volumen es fundamental para entender cómo funciona el aire comprimido en los sistemas neumáticos. Bien, nuestra segunda ley es la ley de Charles. Nos dice la ley de Charles: en sistemas neumáticos, los cambios de temperatura pueden provocar variaciones en el volumen del aire. Esto puede generar sobrepresión si el sistema no está diseñado para soportarlo, o pérdidas si el aire se enfría y se contrae demasiado. También nos encontramos con una fórmula que nos dice que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Nuestra temperatura está en grados Kelvin y nuestra implicación en neumática nos dice que los cambios en la temperatura afectan el volumen del aire comprimido, importante para evitar sobrepresiones o pérdidas. Bien, para comprender esto mejor tenemos un ejemplo práctico que nos dice: imagina que tienes un cilindro neumático que contiene aire a una temperatura inicial de 20 grados, que es igual a 293.15 grados Kelvin. Este cilindro tiene un volumen inicial de 10 litros. Si la temperatura del aire aumenta debido a un calentamiento por fricción o ambiente, por ejemplo, el aire sube a 60 grados, que es igual a 333.15 grados Kelvin. El volumen del aire también aumentará si la presión se mantiene constante. Bueno, nosotros tenemos nuestros datos iniciales, que es el volumen 1 son igual a 10 litros, nuestra temperatura 1 es igual a 293.15 grados Kelvin, nuestra temperatura 2 es igual a 333.15 grados Kelvin. ¿Cuál sería nuestro volumen 2? Recordemos que nuestra fórmula nos dice que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Para este caso vamos a despejar volumen 2, que es volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Al sustituir nuestros valores, nos queda volumen 2 es igual a 10 litros por 1.137 litros, que nos queda que nuestro volumen 2 es igual a 11.37 litros. Como ves, la temperatura también influye en el comportamiento del aire comprimido. La ley de Charles nos ayuda a entender cómo los cambios térmicos pueden afectar el volumen del gas, algo fundamental en sistemas neumáticos donde la precisión y seguridad son clave. Bien, nuestra tercera ley, que considero que es la más importante, es el principio de Pascal. Bien, el principio de Pascal dice que cuando aplicamos presión a un fluido encerrado, esa presión se transmite por igual en todas las direcciones del sistema. Este principio se usa en sistemas neumáticos para multiplicar fuerza.
Por ejemplo, con un compresor puedes aplicar la misma presión a dos pistones, pero si uno tiene más área, genera más fuerza. Esto se aprovecha en herramientas neumáticas, prensas y actuadores. Bien, el principio de Pascal nos da una fórmula que nos dice que la presión es igual a la fuerza sobre área, donde la presión está en pascales, la fuerza en newtons y el área en metros cuadrados. Bien, la implicación en neumática nos dice que en un sistema neumático el principio de Pascal se usa para multiplicar la fuerza en diferentes partes del sistema, y nuestra fórmula del pistón del área sería área igual a pi por radio al cuadrado. Para comprender esto vamos a tener un ejemplo, que nuestro ejemplo dice: imagina que tienes un cilindro neumático con dos pistones de diferente tamaño, uno grande y otro pequeño, y deseas usar la presión de aire al levantar una carga. Nuestros datos iniciales tenemos que el área del pistón pequeño A1 es igual a 10 centímetros cuadrados, el área del pistón grande A2 es igual a 100 centímetros cuadrados. Nuestra presión es de 6 bares. Según el principio de Pascal, la presión aplicada es la misma en todo el sistema, por lo que la fuerza generada en cada pistón se puede calcular con la fórmula de la presión, donde la presión es igual a la fuerza sobre el área, donde la fuerza es igual a presión sobre área. Bien, vamos a calcular nuestra primera fuerza del pistón pequeño, donde la fuerza es igual a presión por área 1, que esto nos quedaría es igual a 600.000 pascales por 0.01 metros cuadrados. Recordemos que tenemos centímetros cuadrados y lo vamos a pasar a metros cuadrados. Esto nos queda 0.001 metros cuadrados, que multiplicando por los pascales nos quedaría 600 newtons. Para calcular la fuerza del pistón grande, nos quedaría la fuerza es igual a presión por área 2, y esto sustituyendo valores sería igual a 600.000 pascales por 0.01 metros cuadrados, donde nuestra fuerza del pistón grande es igual a 6.000 newtons. Bien, aunque la presión es la misma en ambos pistones, la fuerza es mayor en el pistón grande porque tiene más área. Así funciona el principio de Pascal. En el próximo video hablaremos sobre ecuaciones de movimiento y el concepto de fase, fundamentales para comprender el comportamiento dinámico de estos sistemas.